Buenos días. Bienvenidos a la Dirección de Metrología Dimensional del Centro Nacional de Metrología de nuestro país, México. Nos encontramos en el laboratorio de calibración de bloques patrón, donde hacemos uno de los pasos más importantes en la calibración de lo que ocupa la Dirección de Metrología Dimensional, que es la unidad de longitud. La unidad de longitud actualmente se define en forma primaria a través de una longitud de onda, pero se transfiere a artefactos que son precisamente los bloques patrón en este espacio, en el laboratorio de bloques patrón, a través de un fenómeno que se llama la interferometría, con la que se mide los bloques patrón. Y voy a ceder la palabra al ingeniero Carlos Colín, quien es el responsable de este laboratorio y les explicará con todo detalle cómo se lleva a cabo este tipo de mediciones que requieren de sumo esmero y que alcanzan altísima exactitud. Muchas gracias. Bienvenidos a la Dirección de Metrología Dimensional. Yo soy el responsable del laboratorio de bloques patrón por dos técnicas, interferometría y comparación mecánica. En el caso de la interferometría, es lo que les comentaba Miguel, es la materialización de la unidad de longitud. En este laboratorio lo que nosotros es transferir de un láser hacia los bloques que son la referencia o los materiales de referencia para transferir la unidad de longitud. En este caso, el fenómeno de interferometría lo podemos observar en este instrumento que ha sido desarrollado por el Laboratorio Nacional de Inglaterra, pero que desde 1993 nosotros tenemos aquí como referencia para la materialización de la unidad de longitud. Utilizamos dos láseres, un láser rojo y un láser verde, que emiten o tienen una frecuencia diferente y tienen diferentes longitudes de onda. El láser rojo, un valor nominal de 633 nanómetros, y el láser verde de 543 nanómetros. Como les dijo Miguel, la definición actual de la unidad de longitud es la distancia que viaja la luz en el vacío en una fracción de tiempo. La fracción de tiempo está relacionada con la velocidad de la luz, que es una constante universal y en la que se basa este fenómeno, para que en cualquier lugar de la Tierra la referencia sea la misma. La transferencia nosotros no la hacemos al vacío. Necesitamos hacer correcciones de la longitud de onda y para eso necesitamos diferentes periféricos. Un barómetro para medir la presión, un puente termométrico para medir la temperatura de la base, del aire y del bloque que estamos calibrando, un medidor de humedad. Se mide la temperatura de rocío para ver cuál es la condensación que hay en el ambiente y poder corregir el índice de refracción del aire, con el cual, a su vez, a través de la ecuación de Edlen, podemos calcular la longitud de onda en el instante que estamos haciendo la medición. ¿Sí? Aquí es donde vemos el fenómeno de interferencia de la luz. Tenemos un rectángulo más grande donde vemos una parte de la platina, que es la base donde se adhiere cada uno de los bloques que estamos midiendo, y un rectángulo más pequeño que es el bloque patrón. Aquí vemos un patrón de franjas con el cual nosotros vamos a calcular cuál es el error o desviación que tiene ese bloque con respecto a un valor de referencia. Ese valor de referencia es la longitud nominal que viene grabada en cada uno de los bloques patrón. Nosotros en nuestro software introducimos el valor nominal, que en este caso
No sé, es el cuarto bloque. ¿Qué valor nominal tendrá? Tiene un valor nominal de 4.5 milímetros. Nosotros establecemos el centro del bloque patrón, que es donde tenemos referida la longitud. Al mismo tiempo, este mismo software lo que nos puede hacer es determinar la topografía del bloque para poder ver cuál es la variación de longitud que tiene, es decir, cuánta desviación tiene con respecto a un plano ideal. Y al momento de tomar la medición, lo que hace este software es primero tomar las temperaturas de referencia de la base, del aire, del bloque, la presión barométrica, la humedad, calcula la nueva longitud de onda y determina algo que se llama fracción de franja, es decir, cuánto es la diferencia que hay entre las franjas que darían el valor nominal del bloque y cuánto es lo que él está observando en el interferograma para poder determinar cuál es la diferencia que hay con respecto al valor nominal. Entonces puede ser que tenga un poco más o un poco menos. En este caso, termina el proceso de medición y lo que nos dice es que el bloque tiene 34 nanómetros de más con respecto al valor nominal, que en este caso es 4.5, es decir, su valor real, digamos, o su valor convencionalmente verdadero sería 4.500043 milímetros. Esto con una incertidumbre que ronda alrededor de los 20 nanómetros. ¿Sí? Y ese es el proceso con el que nosotros materializamos la unidad de longitud. Este equipo tiene una amplitud de medición de 0, vamos a decir, hasta 300 milímetros. ¿Sí? Ese es el alcance que tiene. Una vez nosotros determinada la referencia, que es la que vamos a utilizar para transferir o diseminar la unidad de longitud, lo usamos para otro tipo de sistemas de medición, como es el que vemos en este lado, que serían un comparador de bloques patrón. ¿Sí? El comparador de bloques patrón usa como referencia un bloque calibrado por interferometría y este transfiere a un bloque que vamos a calibrar que está enfrente de él y hace el mismo proceso. Determina cuál es la diferencia que hay entre el bloque que estamos usando como referencia y el bloque que vamos a calibrar. Para esto se utilizan dos palpadores que son colinealmente colocados, es decir, que tienen una misma línea de medición. Y nosotros podemos ir moviendo el bloque de referencia y transferirlo al bloque que estamos calibrando. Podemos determinar cuáles son sus valores. También se determina la variación en longitud midiendo solamente las 4 esquinas y el centro del bloque que estamos calibrando, como se puede observar. Termina el proceso de medición y lo mismo, también toma las temperaturas, tanto del bloque de referencia como el bloque que estamos calibrando, y obtenemos un resultado. En este caso podemos observar que el bloque es un bloque de 175 milímetros y estamos calibrando un bloque de 177.8 milímetros. La diferencia que tiene con respecto a su valor nominal, que es 177.8, es de menos 0.270 micrómetros. Es decir, tiene 270 nanómetros de menos el valor nominal.
Podemos ver aquí que su longitud central es de 179.799.733 milímetros. Este bloque, calibrado con esta técnica, tiene una incertidumbre que ronda de los 110 nanómetros de incertidumbre. ¿Sí? Y así es como se transfiere o se materializa acá, se transfiere a unos patrones de menor precisión o de menor exactitud para poderse utilizar ya en procesos para calibración de instrumentos de medición en la industria o para referencias de algunas otras máquinas o sistemas de medición. Este comparador de bloques patrón, a diferencia de muchos de los que hay en el mercado, tiene algunas ventajas. Una de sus ventajas es que la amplitud de medición que tiene en su palpador superior es de 25 milímetros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que con este palpador nosotros podemos recorrer 25 milímetros con una división mínima de 2 nanómetros. ¿Sí? Solamente el doble del otro instrumento que tenemos, que es de 1 nanómetro, el interferómetro de bloques. Esto nos da la ventaja de que con un juego de 15 bloques podemos calibrar desde 0.5 milímetros hasta medio metro, hasta 500 milímetros, que es la amplitud de medición de este comparador. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros podemos pues economizar mucho en la recalibración de patrones, a diferencia de los comparadores antiguos, que su amplitud de medición solamente era de 15 micrómetros. Esto nos obligaba a tener un juego de bloques patrón de referencia igual al que íbamos a calibrar. Entonces, si hay alrededor de 300 bloques en un intervalo de 0.5 a 500 milímetros, eso nos obligaba a tener 300 bloques de referencia que a su vez tendrían que mandarse calibrar por interferometría y que es un proceso que es lento y costoso, lo cual a la larga esto nos provoca un ahorro importante para poder realizar la calibración de bloques por comparación mecánica. Hasta aquí puedo darles una pequeña semblanza de lo que hacemos en este laboratorio a grosso modo. No sé si tengan preguntas, inquietudes al respecto que pudiéramos comentar, sino para pasar a los otros dos sistemas de medición que tenemos en esta área de la Dirección de Metrología de Inducción. Bueno, si no hay preguntas, podemos hacerlas al final también. El siguiente sistema de medición que tenemos nosotros. Perdón. Sí, a ver. ¿Escucho su pregunta? Pueden levantar la mano y así nosotros les damos acceso al micrófono y luego posteriormente estaremos habilitando las preguntas del chat. Gracias. Jorge Luis, en un momento te habilitamos el micrófono. ¿Puedes hablar, Jorge Luis? Muchas gracias. Muy buenos días, Colín. Yo soy Jorge Galvis del Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Nosotros tenemos un TESA UPD muy similar al que ustedes tienen en este momento, el que estás manipulando. Sí. Y en este momento tenemos unos cuantos inconvenientes en cuanto al mantenimientos preventivos. Quisiera saber ustedes cómo hacen para el proceso de mantenimiento preventivo o correctivo o así como tal. Mira, desafortunadamente la experiencia nos ha demostrado que la mayoría de los mantenimientos que le damos a los sistemas de medición los hacemos por nuestra propia cuenta, porque muchas veces las firmas que están establecidas en nuestros diferentes países solamente son vendedores, la gente que viene, y sí, al principio te ofrecen, pues sí, todo el sistema y te dicen, te platican,
Pero el problema es cuando tienes algún inconveniente, alguna reparación, sí, básicamente reparaciones, es donde empieza el problema. Y muchas veces tienes que recurrir al fabricante, al país de origen de donde viene el sistema de medición, que en este caso es Suiza. Tendrían ustedes que solicitar, yo creo que directamente allá con ellos, algún mantenimiento correctivo al respecto. Pero la mayoría de los problemas que nosotros nos hemos enfrentado los resolvemos de nuestra manera. Ahora te comento rápidamente, por ejemplo, el control, la botonera esta que controla los desplazamientos de los diferentes movimientos que tiene el sistema, nos ha fallado varias veces, pero la falla principalmente deriva en que el botón, como tiene una vida útil que más o menos ronda alrededor de los 150,000 acciones o pulsaciones, falla, y entonces aquí nuestros compañeros de electrónica pues vienen, revisan, cambiamos el botón, lo conseguimos en internet a través de alguna comercializadora y lo sustituimos. En el caso, por ejemplo, del interferómetro, pues se nos han dañado los periféricos. Si tú te fijas allá en el interferómetro, existe un hueco, que es donde estaba originalmente el medidor de humedad. Ese medidor de humedad tuvo una falla de comunicación y tuvimos que recurrir al otro medidor de humedad que está abajo, que está ahorita mi compañero mostrándoles, ¿sí? Y entonces todo ese tipo de reparaciones, pues lo tenemos que hacer nosotros. Creo que en algún momento platiqué con David Plazas, le comenté lo mismo, porque esa es la experiencia que hemos tenido nosotros a lo largo de los años que hemos trabajado aquí en esta área del desarrollo del conocimiento científico. Muchas gracias. No, de nada. Un gusto saludarlos, colegas. Rapidísimo, nada más. Si gustan hacer pregunta, por favor, levanten la mano y les habilitamos el micrófono. Adelante, Colin. Sí, los escucho. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, continuamos con el siguiente sistema de medición. Hay una pregunta en el chat. A ver, dígame. Hay una pregunta en el chat. Buenos días. ¿En qué está desarrollado el software que utilizan para la medición recientemente mostrada? ¿El comparador de bloques? ¿El comparador de bloques o del interferómetro? Bueno, les comento les comento el del... Hay mucho ruido. El interferómetro de bloques patrón, el software fue desarrollado por mi colega Carlos Galván, y el software para el comparador de bloques lo desarrolló mi compañero Armando López. La última versión que estamos viendo es la original del comparador. Sin embargo, nosotros tenemos una versión desarrollada por mi compañero Armando López, aquí mismo en la Dirección de Metrología Dimensional. Está desarrollada en C, si no mal recuerdo. La Windows CB. Y la del interferómetro de bloques en el mismo lenguaje de programación, ¿sí? Aunque creo que se está desarrollando una nueva versión en Python para tener mayor compatibilidad, sobre todo con los trabajos que están haciendo mis colegas de la digitalización de los certificados, ¿sí? Entonces, como que para poder manejar de una mejor manera estos sistemas, poder tener control de todas las entradas y salidas de información, lo están desarrollando en Python. No sé si con eso les conteste su pregunta. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta. ¿Qué marca comercial es el comparador de bloques? Es TESA. Lo que comercializa en México, Hexagon Metrology. Pero si ustedes se meten a la página de TESA, el origen de esta marca es Suiza y ellos podrían darles más información.
Gracias. Otra pregunta. Buenos días. ¿Los bloques en pulgadas los calibran con el equipo que disponen? Sí, los calibro con el equipo, por lo mismo que les digo que tiene una amplitud de medición de 25 milímetros y una resolución de 2 nanómetros. Podemos hacer la conversión de unidades y calibrarlos. Sin embargo, hasta 5 pulgadas, yo tengo un juego de bloques en sistema inglés y para evitar las conversiones utilizo hasta 5 pulgadas, pero el bloque de 6 a 20 pulgadas lo realizo con los bloques de sistema internacional, que es de 150 a 500 milímetros. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente sistema de medición, que es el rugosímetro. ¿Sí? Aquí principalmente este sistema de medición lo utilizamos para calibrar patrones de referencia para el ajuste de los sistemas de medición. Aquí es importante aclarar una diferencia que todavía en el mercado de la metrología lo siguen confundiendo. La calibración de un rugosímetro como el que estamos viendo, de acuerdo a la norma ISO 12179, nos indica que debemos primero realizar el ajuste del sistema de medición y ese ajuste lo vamos a realizar con los patrones que nos proporciona el fabricante. Cada fabricante de estos sistemas, en este caso, la marca es Taylor Hobson y utiliza para este tipo de sistemas esferas de referencia, porque él calibra el sistema coordenado X y Z con una esfera de referencia. Una vez que nosotros ya realizamos el ajuste del equipo, que es la palabra correcta, se procede a la calibración del mismo. Y la calibración la vamos a realizar con patrones que de acuerdo a ISO 5436 son tipo D y son patrones que son aleatorios, que es realmente lo que hacemos o la medición que realizamos en este tipo de sistemas. Porque si se fijan ahorita en la imagen que tenemos en la computadora, tenemos un perfil periódico. Esto viene de un patrón de rugosidad que también es de ajuste, porque hay algunos sistemas que ajustan con un patrón de rugosidad y es un patrón que es un perfil periódico. Si se fijan, si nosotros expandimos esta medición, vemos que es un perfil prácticamente senoidal. Con este perfil, lo que nosotros calibramos aquí es el espaciamiento o el parámetro RSM, la distancia que hay de pico a pico, las alturas totales y la altura media de este patrón. Con esos valores es con los que se ajustan los sistemas de medición también. Y ya la parte de la calibración tiene que realizarse con un patrón, como les decía yo, de acuerdo a ISO 5436, un patrón tipo D, como los que tenemos aquí en esta caja. Estos dos patrones son tipo D. Y la norma nos dice que debemos de utilizar al menos 3 patrones que deben de tener un perfil fino, un perfil medio y un perfil burdo o grueso, como el que tenemos en esta posición. Entonces, con esos 3 patrones, ahora sí vemos el funcionamiento global de ese instrumento después de haberlo ajustado con sus patrones de ajuste y vemos el desempeño de él de una forma global. Es decir, analizamos el funcionamiento global de este instrumento. Ahí vamos a hacer una medición. Realizamos esa medición. La norma nos dice que debemos de evaluar al menos 12 mediciones para poder ver el valor promedio y compararlo contra el valor de referencia. ¿Sí? En este caso, este es el resultado de medición.
nos dice que tiene un valor de 0.16 micrómetros, un RZ de 1.5 y un espaciamiento promedio de 16, aunque en este caso el espaciamiento promedio no tiene sentido porque como es un perfil aleatorio, ese parámetro no tiene mucho sentido. Normalmente el parámetro RSM o espaciamiento promedio de picos se utiliza para perfiles periódicos y para perfiles aleatorios se utilizan otros parámetros. Entonces, esto sí es muy importante que los laboratorios de calibración entiendan la importancia de tener patrones de rugosidad tipo D para evaluar el funcionamiento global de estos instrumentos y realizar la calibración, ahora sí propiamente dicha, de acuerdo a la norma de referencia, ¿sí? Que es la ISO 12170. No sé si tengan alguna pregunta relacionada con este tema. El acabado superficial es un área muy amplia. Esto es una pequeña parte de lo que se hace. Yo sé que las necesidades en la industria son más bien de medición de piezas. Muchas veces nos han solicitado que hagamos algunas mediciones, pero realmente aquí en CENAM nosotros no hacemos mediciones de piezas producto, salvo algunas excepciones cuando son prototipos o, no sé, algún proyecto de investigación nuevo. Por ejemplo, cuando se hizo lo del microscopio en Puebla, el telescopio milimétrico de Puebla, ahí sí se hicieron algunas mediciones sobre los paneles que se utilizan para hacer la parábola, donde se va a recibir la información del microscopio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se llegan a hacer, pero ya para las mediciones de la industria, hay muchos laboratorios de calibración que les pueden auxiliar en ese sentido. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Adelante, Teresa Salazar. Puedes habilitar tu micrófono. Sí, gracias, buenos días. Mi pregunta aquí es, ¿se deben de calibrar los patrones de rugosidad? Porque con el uso tienen un desgaste. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos de considerar el desgaste o depende del uso? Mira, eso depende mucho del uso. Por ejemplo, estos patrones que ustedes están viendo tienen más de 20 años de uso. Si los utilizan correctamente, estos patrones no deberían de desgastarse. Porque muchas de las ocasiones, si te fijaste, perdón, es que escucho a alguien que llama. Sí, adelante. Entonces, lo que te comentaba es que muchas veces el desgaste que se presenta en los patrones es porque los utilizan con sistemas de medición, sobre todo que son de tipo manual, en los que no tienen habilitada la función de levantar el palpador y retornar, porque la medición la haces a una velocidad más o menos de entre 0.2 y 0.5 milímetros por segundo. Es una medición muy lenta, pero el retorno lo haces a una velocidad a veces hasta de 10 milímetros por segundo. Y ese es cuando hace las marcas o las rayas en tu patrón. Y ese es el desgaste que te produce, porque la punta de los palpadores normalmente es de carburo tungsteno, la mayoría, los comerciales así para batalla, y los más finos como los que tenemos nosotros son de diamante. Entonces son materiales muy duros que a una alta velocidad te van a provocar un desgaste. Entonces, la mejor manera de conservar tus patrones es habilitar en los casos que tienen la función de levantar el palpador y retornar, hacer esa función, o en el caso de los instrumentos que son portátiles o manuales, lo que hay que hacer es hace un clic cuando termina la medición y te permite levantar
El instrumento completo son cosas muy pequeñitas que se pueden levantar. Te da como un par de segundos para que hagas esa acción y retorne el palpador y no lo hagas sobre tu patrón de referencia. Ahora, los tiempos más o menos varían, de acuerdo a mi experiencia, entre 2 y 5 años. 5 años sería el máximo porque sí hay que tener un control de cómo ha venido evolucionando el valor de referencia, pero por la experiencia te digo que prácticamente esos valores o esos patrones son muy estables y no tienen cambios significativos en sus valores. Sobre todo en los parámetros que son promedio. Por ejemplo, el RA. Si tú te fijas, aunque tenga desgaste tu patrón, el parámetro RA, que es un parámetro promedio, se sigue manteniendo muy bien. Pero acá, a diferencia del parámetro RZ o RY, que son parámetros pico-valle, eso sí, con cualquier raya o cualquier irregularidad o desgaste, se va a ver reflejado en el resultado de ese patrón. Entonces, como normalmente los equipos que utilizan como valor de referencia para el ajuste es el RA, puedes seguir confiando en tu patrón. Lo que yo siempre recomiendo cuando calibro esos patrones es evitar las zonas donde se vea mayor desgaste. Afortunadamente son patrones que tienen un área muy grande y tu medición es muy pequeña, de 4 milímetros en algunos casos o 12.5 milímetros, y con y es en una sola línea, entonces no hay mucho problema en utilizar todo el área del patrón de rugosidad. Cuando yo hago la calibración de los mismos, señalo en el certificado un área en la que yo hice, al menos, por ejemplo, para los Mito Toyo, hago 44 mediciones distribuidas en toda esa área que les marco, y ustedes pueden confiar en esa zona donde está. Y si encuentro irregularidades, les marco y les digo ahí algunas irregularidades, les conviene editar esas zonas, alguna anotación para que puedan utilizar sus patrones, ¿sí? Entonces, si haya contestado su pregunta. Sí. Entonces, aquí, ¿ustedes calibran los patrones? Sí. ¿Sí? Sí, ¿De cualquier marca? Cualquier marca, sí. Ok. Sí, Okay. ¿Y qué frecuencia sería la correcta para enviarlos a calibrar? Lo que te decía, puede ser desde 2 años, máximo 5 años. Depende del estado en el que se encuentren o lo que ustedes observen de sus patrones. Ok. Y lo que estaba viendo, nosotros solamente tenemos uno. Tendría que adquirir al menos otro, ¿no? Para hacer la calibración de mis rugosímetros aquí. Si ustedes quieren implementar el procedimiento de calibración de sus patrones, de sus rugosímetros, perdón, necesitan al menos 3 patrones, pero son tipo D, no son los de ajuste que les estaba comentando. O sea, esos patrones tipo D son aleatorios y debes de tener una rugosidad fina, una media y una alta, para que puedas hacer la calibración, como dice la norma 12.179. Ok, muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? José Luis, adelante, por favor. Hola, muy buenos días, Carlos. Pregunta también para el rugosímetro, ¿ustedes desarrollaron el software? Este es el original de la máquina, supongo, pero también han desarrollado software para él. No, para rugosímetro y perfilómetro no hemos desarrollado. Lo que sí ha desarrollado mi compañero Carlos Galván es unas pequeñas aplicaciones para utilizar diferentes filtros y calcular parámetros de rugosidad, pero no tomando la información directamente del instrumento, sino sacamos la información, la llevamos a otro sistema y a otra computadora y analizamos. Y es nada más para hacer una comparación de los resultados que se obtienen con los diferentes filtros. Si no mal recuerdo, creo que fue un filtro analógico, un filtro gaussiano, y no me acuerdo si algún otro. Hay unos morfológicos, un filtro morfológico, ¿sí? En 3 dimensiones.
es lo que se estuvo desarrollando. Sin embargo, en el NIST hay una aplicación en donde tú también puedes descargar, porque estos equipos te permiten sacar el perfil que mediste en algún código. Puede ser en código ASCII o puede ser en texto o algo. Tú obtienes ese perfil de la medición y en el NIST hay una aplicación ya para que tú lleves y con diferentes filtros puedes evaluar los diferentes parámetros de rugosidad. ¿Sí? Entonces, pero si no hemos desarrollado el software nosotros para los sistemas de medición. Usamos el software de fábrica. Muchas gracias. De nada. Desarrollo metas, adelante. Hola, buenos días, maestro Colín. Soy Raúl Velasco de Metas. Tal, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué es más rápido? ¿La medición por calibración, por comparación mecánica o por interferometría? No, por comparación mecánica, muchísimo más rápido. Ahí lo único que necesitas es esperar que se estabilicen los bloques y procedes a la medición en la que te tardas, no sé, 1 minuto en hacer la medición o 2 máximo. ¿Sí? En el caso de interferometría, el proceso es más largo porque tienes que adherir los bloques a la platina, esperar un tiempo de estabilización y luego viene el proceso de medición y lo mides primero adherido en una cara, pues lo giras, lo adhieres en la otra cara, vuelves a hacer el proceso de adherencia, que te llevará a lo mejor 2, 3 minutos, pero el periodo de estabilización pues depende de la longitud del bloque, que puede ir desde 4 horas hasta prácticamente 24 horas cuando estás midiendo un bloque de 300 milímetros, que sería la amplitud máxima del interferómetro. Entonces, la medición definitivamente es muchísimo más rápida por comparación mecánica que por interferómetro. Ok, gracias. La segunda pregunta es, los sensores de temperatura que adhiere al bloque, ¿son pinzas mecánicas? O sea, ¿ejercen una fuerza sobre el bloque o son como magnéticos? No, es se adhiere simplemente por fricción que hay ¿Vacío? y por el acabado que hay de las dos superficies. ¿Sí? Haces prácticamente como si fuera un vacío. Ahí lo que se maneja es un fenómeno de adherencia por las famosas fuerzas de Van der Waals. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener las dos superficies perfectamente limpias y simplemente lo podemos hacer aquí para que lo vean, cómo se adhiere un bloque. Y es simplemente por la fuerza que ejercemos nosotros. Es una fuerza puramente del metrólogo. Aquí hay una situación, debido a que se requiere fuerza más o menos importante, hemos visto que las mujeres, sin afán de hacer alguna diferencia, pero les cuesta mucho trabajo hacer este tipo de operación. ¿Sí? Entonces, esta más que plantilla nada que mi pregunta iba orientada al sensor de temperatura en sí. O sea, también tiene... no, es simplemente, un fleje. Tenemos una pieza que sería como por transferencia de calor, ¿sí? Que nosotros lo colocamos sobre el bloque, pero te digo, la adherencia es simplemente hacer una fuerza sobre el bloque y girarlo un poco y ya tienes la adherencia. Y después nosotros colocamos que simplemente es un fleje y tiene un orificio por donde colocamos el sensor, que sería, por ejemplo, en este caso, este tipo de sensores. Aquí tenemos un bloque largo en el cual ya tenemos el sensor colocado, ¿sí? Y simplemente lo ponemos aquí para que por transferencia de calor se transfiera la temperatura aquí. ¿Sí? Es que se veían más pequeños en el otro, en los que tiene colocados en el comparador y mecánico. En el comparador tiene sí es más pequeño.
son 3, porque una cosa importante en la medición de longitud es básico medir primero la temperatura antes de medir la longitud. Sí, sí, son diferentes, pero el sensor más o menos tiene alrededor de unos 3 milímetros como el otro, nada más que es un poquito más delgado. ¿Sí? Este es también como una grapita que detiene el bloque, simplemente se oprime y se pone, y la transferencia de calor se hace a través de este pequeño cuadrito, que es un material de bronce, que es el que nos permite una transferencia de calor más rápido entre la pieza que estamos midiendo y el sensor, ¿no? Entonces, muchas gracias. estos, algunos de estos los hemos hecho nosotros, otros vienen con el equipo, pero nosotros hemos desarrollado algunos con resistencias de platino. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una preguntita pequeña, perdón. Sí, Las Carlos, platinas, hay unas preguntas en el chat. Perdón. Adelante, adelante. ok, para las platinas, para el interferómetro, ¿se las dio directamente el NPL o ustedes las han conseguido con algún proveedor en específico? No, el que los desarrolló fue el NPL en su principio. Cuando se compró el interferómetro ya lo comercializaba TESA también en este caso. Es un interferómetro que si se fijan en la leyenda que viene ahí arriba dice NPL TESA. ¿Sí? Ellos también comercializan las platinas, las venden en su página que tienen ahí de los interferómetros. TESA y el NPL son los dos fabricantes que se unieron para, bueno, NPL lo desarrolló y TESA lo comercializa. Entonces, hay de diferentes materiales las platinas, porque si te fijas la norma ISO 3650, te dice que debes adherir los bloques del material con el mismo material de referencia. En este caso yo hice la adherencia muy rápido aquí en un bloque de cerámica con una platina de carburo de tungsteno, pero también hay platinas de acero, como las que vemos aquí. Estas son platinas de acero. Y también tenemos una platina de cerámica. Y todas fueron adquiridas con el fabricante TESA. ¿Sí? Entonces, los diferentes materiales que hay de los bloques patrón son acero, cerámica y los de carburo, que puede ser carburo de tungsteno o carburo de cromo. ¿Sí? Platinas de carburo de cromo no hay, solamente carburo de tungsteno. Y preguntas, eso está súper bien. ¿Y han intentado alguna vez hacer una medición de bloques patrón utilizando planos ópticos? Sí, nosotros lo hemos hecho hace mucho tiempo, como un experimento nada más. Ahí lo que ocurre y la parte importante, y por ahí tengo un artículo publicado ya hace muchos años, aquí lo que cambia es un experimento, que realizamos cuando hacemos la calibración de un juego de bloques. Hay un fenómeno que es la medición con luz y la medición por contacto mecánico. Ahí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una medición con luz, la luz va a penetrar hasta el fondo del acabado que tenga cada una de las superficies que estás midiendo. El acabado superficial que tiene un bloque de cerámica es muy diferente al acabado superficial que tiene una platina de acero, de cerámica o de carburo de tungsteno. Entonces, cuando nosotros hacemos la calibración, sabemos que estos bloques se van a utilizar con palpadores y se van a usar superficies mecánicas, por decirlo de una manera. Si nosotros les diéramos el resultado como aparece en el interferómetro, estaríamos cometiendo un error porque la longitud sería un poco diferente a la medición mecánica. Para nosotros poder darles un valor que sea útil para la gente que nos contrata los servicios,
Lo que nosotros tenemos que hacer es un experimento que se llama corrección de fase y se refiere precisamente al camino óptico que sigue la luz en una y en otra superficie. ¿Cómo lo hacemos? Lo que nosotros hacemos, medimos de manera individual los 112, 122 o el número de bloques que compongan el juego y de manera aleatoria nosotros seleccionamos 4 bloques de ese juego y hacemos un experimento adhiriendo los 4 bloques para poder tener 3 interfaces mecánicas y solamente una óptica, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el experimento? En calcular el valor de un apilamiento de 4 bloques de manera en conjunto y separado. Y después haces la diferencia entre los que vienen en conjunto menos los que vienen separados, y lo divides entre 3 porque haces 3 interfaces. Cuando adhieres 4 bloques, tienes 3 interfaces, ¿sí? Y esas están en contacto mecánico. Solamente el de arriba y el de abajo sería una medición óptica y los otros 3 serían mecánicas. Entonces, al hacer la resta y dividirlo entre las 3 interfaces, calculas una corrección que tenemos que aplicarle a todo el juego. Obviamente, es un experimento y tiene su incertidumbre. ¿Por qué? Porque cada bloque va a tener una corrección de fase diferente, pero nadie va a ponerse a calcular la corrección de fase para cada bloque cuando haces una medición por interferometría. Creo que alguna vez lo hizo el PTB como un experimento utilizando una esfera integradora. Pero pues eso lleva muchísimo tiempo y no hay un cliente que nos diga, sí, te puedes quedar un año mis bloques para hacer tus experimentos, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer de una manera práctica y eso es lo que se utiliza en todo el mundo, ¿sí? Utilizan diferentes apilamientos de bloques y calculan una corrección de fase promedio que se aplica como una corrección al bloque. Ahora, volviendo a las platinas de vidrio o de silicio o de silicio fundido o de lo que sea, ahí la diferencia es que ese acabado es muy diferente a todas estas platinas que estamos hablando y normalmente la corrección de fase resulta positiva. En el caso de todos estos materiales, cerámica, acero, carburo, casi siempre es negativa o muy cerca de cero, o si acaso unos cuantos nanómetros positiva. Pero en el caso de las platinas de vidrio, normalmente es siempre positiva la corrección de fase y ronda alrededor de los 40 o 50 nanómetros que tienes que corregir. El que tiene más experiencia en eso es el NRC de Canadá, porque ellos su interferómetro lo desarrollaron ellos mismos y utilizan muchas platinas y entonces usan una platina pequeña para cada bloque. Entonces deben de tener muchísimas platinas o planos de planos ópticos para poder hacer sus mediciones. Pero sí se pueden utilizar. Muchísimas gracias. De nada. Tengo algunas preguntas en el chat. Pregunta Luis, ¿qué valores de condición, regresando al tema de rugosidad, qué valores de condiciones ambientales en cuanto a límites son los recomendables para mantener los patrones de rugosidad en términos de almacenamiento y cuándo se utilizan en calibración? Para mantener los patrones de rugosidad en términos de almacenamiento y cuando se utilizan en calibración, perdón. Mira, normalmente esos patrones o son de vidrio o son de acero que no se oxida. Entonces, las condiciones de almacenamiento no son ahora sí que muy importantes. Pues sí hay que evitar la humedad por cualquier situación, porque a veces las monturas son de acero o alguna cosa, y se puede oxidar. Pero realmente la superficie del patrón como tal, no se oxidan, son muy resistentes y no requieres pues más que las condiciones ambiente, no pasa nada con los patrones por mantenerlos así. Ahora, cuando los vas a utilizar en el laboratorio para el ajuste, la recomendación pues es normalmente que estén entre 20 más menos 5 grados. ¿Por qué?
porque la temperatura, en estos casos, como estás midiendo cosas tan pequeñas del orden de los micrómetros, la temperatura no representa ninguna, digamos, fuente de incertidumbre a tu medición. O sea, ¿cuánto puede crecer si tienes 5 grados de temperatura de más? Un patrón que tiene 3 micrómetros de promedio de un RA, por ejemplo, o 11 micrómetros en RZ. Simplemente no va a aportar casi nada. Aquí lo importante es que haya estabilidad para que no esté brincando, porque algunas veces he encontrado en la industria que tienes un cuarto que está acondicionado con un mini split, por ejemplo, que son de este tipo de sistemas de acondicionamiento on-off, y entonces de repente los tienen por ahí entre, no sé, 17 grados y 23 grados. Entonces, hay cambios de temperatura muy, muy grandes en muy poco tiempo y eso no te permite tener estabilidad. Y entonces ahí en esos casos, pues sí vas a alcanzar a percibir alguna variación en el caso de la medición de rugosidad. Entonces, la recomendación es que puedes tener desde 15 hasta 25 grados en tu zona de medición, pero que no tenga cambios muy bruscos de temperatura. Aquí lo más importante en la medición de rugosidad son las vibraciones mecánicas, por obvias razones, porque es un palpador que es como una viga en cantilever, que tiene una fuerza de contacto entre 50 y 100 miligramos, y eso hasta con el simple, si hay una ráfaga de viento, puede hacer flotar ese palpador. Y entonces ahí vas a obtener variaciones en tu medición muy importantes. A veces lo colocan al lado de una prensa o de una troqueladora, eso simplemente ahí no vas a medir más que basura, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque todas esas vibraciones mecánicas se van a estar viendo reflejadas en tu medición. Entonces, la temperatura no es una condicionante relevante, ahí más bien las vibraciones mecánicas y la calidad de la energía eléctrica con la que estás alimentando tu sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema electrónico, ¿sí?, que está controlado por un sistema de tarjetas, que si hay muchas variaciones en la tensión o en la corriente, se van a ver reflejadas en tus mediciones, va a haber mucho ruido de fondo. ¿Cómo puedes determinar ese ruido de fondo si es apto o no para hacer mediciones de rugosidad? Simplemente mide un plano óptico en el que en teoría tú deberías de obtener parámetros de rugosidad muy cercanos a cero y compara con las tolerancias de lo que tú estás manejando, ¿sí? Si tu tolerancia es muy cerrada y cuando mides en un plano óptico en las condiciones que tienes tu rugosímetro obtienes valores muy grandes, entonces quiere decir que hay fuentes de error en tu medio que te están afectando a la medición. Y te digo, y las principales es el ruido electrónico que proviene de la alimentación de la energía eléctrica y las vibraciones mecánicas. Esas son las dos fuentes de incertidumbre o fuentes de error más importantes en una medición de rugosidad. Otra pregunta que hacen en el chat. ¿Dónde puedo conseguir los bloques tipo D? Hay, hasta donde yo sé, hay dos marcas. Una es HALLE, Halle, así como se oye, es alemana. Y la otra es una marca inglesa, que es Rubert, con doble B, Rubert. Son los dos que he encontrado yo en el mercado. De hecho, los míos son marca Halle. ¿Sí? Aquí pueden ver la marca. Y ahí los pueden conseguir. Bueno, creo que se está acabando el tiempo. Ya nada más vamos a ver rápidamente, por último, el perfilómetro. ¿Sí? El perfilómetro básicamente es lo mismo que un rugosímetro, nada más que en el rugosímetro lo que haces es utilizas filtros para quitar la forma que tienen las piezas que estás midiendo
y solamente ver el acabado superficial. Es como si fuera la huella digital de una pieza, el acabado superficial. La forma la podemos ver en un perfilómetro, que les digo, en esencia es un sistema similar, el mismo principio de funcionamiento, una viga en cantilever que va siguiendo un perfil. Y aquí lo importante es que necesitamos determinar las geometrías que estamos midiendo. En este caso, podemos ver que tenemos ángulos, ¿sí? Tenemos ángulos, radios externos, radios internos grandes, pequeños, y distancias en X, ¿sí? Y las mismas alturas en Z, tanto de los triángulos que se ven expuestos ahí o de los círculos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una medición, obtenemos el perfil, ¿sí? Donde podemos ver los ángulos, las distancias, las alturas, los radios, y después nosotros evaluamos estos perfiles que estamos viendo aquí, que son las mediciones que está realizando ahorita el perfilómetro. Los podemos evaluar con el software adecuado. Una vez que termina su medición, que sí lleva algo de tiempo porque es una distancia casi de 200 milímetros las que recorre, y están midiendo a una velocidad de 0.2 milímetros por segundo. Entonces, hacer una calibración de este patrón nos lleva alrededor de unas 5 horas, pero cada uno de estos perfiles se evalúa con el software adecuado y entonces obtenemos ya los diferentes resultados, ¿no? Tenemos lo que son los ángulos, ¿sí? Lo que son las alturas, en este caso, los radios que tenemos, radios tanto externos como internos, las distancias en X, ¿sí? Por ejemplo, esta distancia que va desde la cúspide o la intersección del triángulo, primer triángulo, hasta lo que es el punto central del círculo que estamos evaluando, que tiene 81.54 milímetros, ¿sí? Entonces, todas estas cotas son con las que nosotros evaluamos después el funcionamiento global de un perfilómetro. Este patrón es un patrón para evaluar el funcionamiento global de un perfilómetro, ¿sí? Igual que el rugosímetro. Primero tenemos que hacer el ajuste con los patrones que nos proporciona el fabricante. En este caso, el fabricante Taylor Hobson igual proporciona esferas para hacer el ajuste de las ganancias electrónica de cada uno de los movimientos del palpador, porque como les mencioné, esto es una viga en cantilever y tiene un movimiento en arco. Entonces él tiene que corregir dependiendo de la posición que tenga el palpador, si está abajo, en medio o arriba, aplica correcciones para dar los valores más cercanos a la realidad. Entonces hacemos el ajuste con la esfera, con bloques patrón, con un patrón que el fabricante ha diseñado, y después de ese ajuste tenemos que hacer la evaluación, ya sea en forma conjunta o en forma separada. Yo lo hago de las dos maneras cuando calibro este tipo de instrumentos. Tengo bloques angulares, tengo esferas de diferentes radios y utilizo bloques patrón para ver las alturas tanto en ascenso como en descenso, esferas de diferentes diámetros, bloques angulares, y después evalúo todo el sistema en forma conjunta con un patrón de este tipo. Yo lo hago en forma separada porque, por ejemplo, aquí solamente tengo dos radios que son de 3 y 6 milímetros, y este tipo de equipos puede medir desde 1/10 de milímetro hasta 2 metros de radio, ¿sí? En teoría. Entonces necesito evaluar
diferentes diámetros, entonces por eso utilizo esferas que van desde los 6 milímetros hasta los 200 milímetros, que es la esfera más grande que tengo. Entonces, todo ese tipo ese proceso o ese procedimiento de calibración es que yo utilizo cuando calibro este tipo de instrumentos. Pero bueno, ya para las aplicaciones industriales, con que cuenten con un patrón de este tipo, es más que suficiente para evaluar el funcionamiento global de su instrumento. Bueno, creo que hemos llegado al límite. Si tienen algunas preguntas, podemos utilizar algunos minutos más. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho su atención. Espero que la información les haya servido como una guía. No estamos dando un curso de estos temas. Es muy amplio esto, pero son bienvenidos cuando ustedes requieran alguna plática ya más particular. Las puertas siempre están abiertas en el CENAM. Pueden contactarnos. Ahí están, por ejemplo, nuestros correos, nuestra información donde nos pueden localizar. A veces me tardo 2 o 3 días en contestar por la carga de trabajo, pero siempre les contesto. Entonces, les agradezco también a mis compañeros, Oscar en la cámara, Carlos Galván en los controles y Armando López viendo las preguntas y respuestas. Y bueno, obviamente al jefe Miguel Villecid, que ya por allá atendiendo otros asuntos. Muchas gracias y que tengan buen día.